El teorema del coseno o cosine rule lo utilizamos cuando tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Acá dice two sides and the included angle, que significa el ángulo comprendido. Si tenemos este lado y este lado, el ángulo que forman esos dos lados. Si tenemos esas tres informaciones, o cualquiera, este lado y el ángulo comprendido, o este lado y el ángulo comprendido, o cuando tenemos los tres lados, ¿sí? En el caso de tener dos lados como información y el ángulo comprendido, o de tener los tres lados y que me falten todos los ángulos, yo puedo utilizar los resultados del teorema del coseno, ¿sí? O sea, en estos casos me va a servir utilizarlo. ¿Para qué me va a servir? En el caso de tener los tres lados, me va a servir para encontrar alguno de los ángulos que yo quiera encontrar, o si quiero encontrar los tres ángulos, puedo encontrar los tres ángulos. Y si tengo dos lados y el ángulo comprendido, voy a poder encontrar la medida del tercer lado. El resultado dice estas fórmulas que están acá. Dice que a al cuadrado, por ejemplo, en este caso, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 multiplicado por b multiplicado por c multiplicado por el coseno de a. Por eso tengo que tener esta información y el ángulo comprendido. ¿Por qué? Porque si no, esta cuenta me va a quedar sin poder resolverse. Entonces, si yo tengo B, tengo C y tengo el ángulo A, voy a poder encontrar el lado A. Lo mismo me pasa si tengo C y tengo A y tengo el ángulo B, o sea, tengo C, tengo A y tengo el ángulo comprendido, voy a usar esta formulita de acá que dice que B al cuadrado es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Entonces, para recordar esto no es que tengo que recordar cada una. Si yo quiero averiguar el lado B, voy a saber que B al cuadrado va a ser este al cuadrado más este al cuadrado, o sea, los otros dos al cuadrado, menos 2 por esto, por el coseno de esto. Bien, con este resultado vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Imagínense que tengo que encontrar B, en este caso. Si tengo que encontrar B, acá yo tengo el ángulo B, que es el ángulo comprendido entre A y C. Entonces voy a elegir esta, porque yo quiero averiguar la B. Siempre me conviene elegir la que tiene despejado lo que yo quiero averiguar. Como yo quiero averiguar la B, voy a usar esa de ahí. Me dice que B al cuadrado es igual a C al cuadrado, que es 5 al cuadrado en este caso, más A al cuadrado, que es 8 al cuadrado, menos 2 veces, eso no hace falta ponerlo entre paréntesis, en realidad 2 por A por C, o sea 2 por 8 por 5, multiplicado por el coseno del ángulo B, que es el ángulo comprendido entre A y C, el coseno de 112. Esto lo resuelven en la calculadora, 25 más 64 menos 16 por 5, que es 80, por el coseno de 112, que no lo voy a simplificar. Si ustedes ponen todo esto en la calculadora, 25 más 64 menos 80 multiplicado por el coseno de 112 les da 118. Ay, me faltó un 1. 118.97 si lo redondeamos. No recomiendo que lo redondeen ahí. ¿Por qué? Porque tengo que pasar la raíz. Así que lo que voy a hacer es calcular la raíz de answer directamente con la calculadora. Y B me va a dar 10.91 si lo redondeamos a 2 de P. Siempre que redondeamos, por lo general va
la forma más convencional de redondear es redondear a 2 de P. Y como estábamos trabajando con centímetros, esto me va a quedar 10.91 centímetros. Veamos otro ejemplo. En este caso, tengo que encontrar el ángulo C. Como dijimos, si yo ya tengo los tres lados y no tengo ningún ángulo, con el teorema del coseno me va a permitir encontrar el ángulo C. Obviamente que voy a trabajar con cualquiera de estas tres, pero me va a convenir la que tiene incluido, obviamente, el ángulo C. Entonces, el ángulo C es el que está comprendido entre B y A. Con lo cual, la C va a estar acá, 7 al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 2 por 5 por 6 por el coseno de C, que no lo conozco. Esto es mi incógnita. Con lo cual, esto de acá lo voy a tener que despejar como una ecuación común y corriente. 7 al cuadrado es 49. Me va a quedar 49 menos 25 menos 36. Y esto va a ser igual a menos 60 por el coseno de C. Ojo con esto, es un menos y todo esto está multiplicando el coseno de C, o sea que todo esto lo voy a tener que pasar dividiendo después. Ojo cuando despejan. 49 menos 25 menos 36 me da menos 12, entonces me va a quedar menos 12 dividido menos 60 igual coseno de C. Menos 12 dividido menos 60 me da un quinto. Y ahora resuelvo esta ecuación coseno de C igual a un quinto. Recordamos que pasa coseno a la menos 1 de un quinto igual C. Y esto lo hacen directamente en la calculadora Shift coseno de answer o de un quinto, que les va a dar 78.46 grados. Y así encuentro el ángulo que me faltaba C. Si yo en este mismo ejercicio quisiera encontrar ahora el ángulo A, voy a usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque en esa fórmula tengo el ángulo A y todos los otros lados. Estos ejemplos tienen los ángulos y los lados con su nombre. O sea, este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. Este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Están nombrados, si se fijan, igual que en el teorema del seno, ¿sí? El ángulo A tiene enfrente el lado A, el ángulo B tiene enfrente el lado B, el ángulo C tiene enfrente el lado C. Es a propósito, si no, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, en el caso en el que ustedes reciban cualquier triángulo, ¿sí? No importa cuál, ustedes reciben un triángulo cualquiera, lo voy a rotar porque si no parece muy aburrido. Ahí está. Ustedes reciben este triángulo y yo les digo que este lado mide 12, este lado mide 9 y este ángulo mide 32 grados. No les digo ni cómo se llaman los vértices, ni cómo se llaman los lados, nada. No les pongo ninguna otra información. Y lo único que les pido es que encuentren el valor de X, que es este lado que está acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en estos casos? Este ejemplo que tenemos acá y este ejemplo que tenemos acá ya tienen todo nombrado y está todo nombrado a propósito para que concuerde con la fórmula. Lo que nosotros vamos a hacer es nombrar como nosotros queramos, pero que concuerde con la fórmula. Entonces, yo voy a nombrar, si este va a ser el ángulo A, este va a ser el lado A. Si este va a ser el ángulo B, la X se corresponde con el lado B.
Y si este es el vértice C y el ángulo C, el 9 va a ser el C. Con lo cual, lo que yo puedo hacer en base a esto es decir, bueno, ahora ya sé que tengo la C, tengo la A y tengo el ángulo comprendido entre ellos. ¿Y qué es lo que yo quiero averiguar? Quiero averiguar la B. Entonces, si tengo todas estas condiciones, ¿cuál va a ser la formulita que me conviene? Cuando yo quiero averiguar la B, lo que me conviene es utilizar b cuadrado, c cuadrado, a cuadrado, 2 coseno de a, bla, bla. Entonces, cuando no tengo todas las letras, lo que tengo que hacer es ubicarlas por mi propia cuenta. No vamos a resolver este ejemplo porque es muy parecido al primer ejemplo que hicimos, pero de esta forma yo puedo nombrar de la forma que yo quiera los lados de que yo quiera, no, nombro los ángulos, el lado opuesto tiene la misma letra pero en minúscula y con eso puedo elegir cualquiera de las fórmulas que a mí me sirva. Vamos a ver un último resultado. Hay otro resultado que no es ni el teorema del seno ni el teorema del coseno, pero que utilizando el seno del ángulo nos permite tener otra fórmula para el área de un triángulo. Y es una fórmula en la cual no vamos a necesitar la altura, que a veces es lo que nos falta, ¿sí? Muchas veces lo que no tenemos es la altura y se nos complica conseguirla porque no tenemos suficiente información para conseguirla. Y con esta fórmula que vamos a conseguir acá, que utiliza el seno del ángulo, podemos calcular el área de cualquier triángulo sin necesidad de conocer la altura. Obviamente que vamos a necesitar tener otros datos, pero no vamos a necesitar conseguir la altura y eso nos va a permitir más versatilidad a la hora de encontrar el área de un triángulo. Entonces, normalmente nosotros averiguamos el área de un triángulo con esta fórmula. Base por altura dividido 2. Pero miren en este triángulo. La altura está marcada con una H, en general la altura en matemáticas se llama con H, no con A. Y acá justamente mucho menos con A porque tenemos nuestro triángulo con los vértices A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y con los lados A minúscula, C minúscula, B minúscula, tal cual los usamos para el teorema del seno y coseno, ¿sí? El lado B minúscula es el que está opuesto al ángulo B y así sucesivamente. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos la información de quién es el ángulo C? Si yo conociera este ángulo, puedo decir que la altura, que el seno del ángulo, a ver, la altura es el opuesto, ¿no? Este sería el lado opuesto, en este triángulo rectángulo que tengo acá. Y la A que tengo ahí sería la hipotenusa, ¿no? En este triangulito rectángulo. Entonces, si yo en ese triángulo rectángulo, este pedacito, a ver, lo voy a marcar así. Si yo en este pedacito de acá, en ese triángulo rectángulo, utilizo trigonometría para averiguar la altura, lo que yo podría hacer es calcular el seno de C. ¿Por qué? Porque el seno de C es opuesto sobre hipotenusa, o sea que el seno de C es la altura de mi triángulo dividido la hipotenusa, que es el lado A. Esto lo saco de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Si yo de acá despejo la altura, me va a quedar, voy a pasar esta A multiplicando para allá, y puedo decir que la altura de mi triángulo, entonces, es el seno de C multiplicado por A. ¿Por qué multiplicado por A? Porque la A la paso multiplicando para allá. Entonces, esto yo lo puedo averiguar. Lo pude averiguar porque usé trigonometría. Ahora, si la altura es esto, vamos a cambiar de color, si la altura es esto, yo esto de acá lo puedo reemplazar por eso de ahí. Entonces, yo puedo obtener que el área
va a ser igual a la base por el seno. En este caso, la base la vamos a reemplazar porque la base en el triángulo en este caso es B, pero yo podría tomar como que la base es C o como que la base es A. Entonces, la base la vamos a escribir como quien es la base en este momento, que es B. Y la altura la puedo reemplazar por esto que encontré acá, seno de C multiplicado por A. Y todo esto lo tengo que dividir por 2. Si lo ordeno un poquito mejor, podemos decir que esto es A, B, seno de C dividido 2, que es lo que tengo justamente acá. Entonces, este resultado me permite ver, esto yo lo puedo lograr si doy vuelta al triángulo y pongo la altura, por ejemplo, ahí, y la base C, puedo lograr el mismo resultado. Y si la base es A y la altura está acá, también lo puedo lograr, ¿sí? Yo si doy vuelta al triángulo, cambia la base y cambia la altura. Entonces, esto funciona en cualquiera de los casos, ¿sí? Por eso hay 3 formulitas. Entonces, esa S es de superficie o de área. Y como encontramos acá, si la base es B, el área del triángulo va a ser A por B por el seno de C dividido 2. Si la base es C, entonces va a ser A por C por seno de B dividido 2. Y si la base es A, va a ser B por C por seno de A dividido 2. ¿Sí? Entonces, esto va a depender, o sea, lo que dice acá el resultado es que el área del triángulo es igual a la mitad del producto de 2 de sus lados, no importa cuáles los que yo tenga, multiplicado por el seno del ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Que es lo mismo que decíamos antes, yo voy a borrar todo esto, el área es, por ejemplo, en este caso es A por B por el seno del ángulo comprendido dividido 2. Si yo tuviera B y C, va a ser B por C por el seno de A dividido 2. Y si tengo A y C, va a ser por el seno de B dividido 2. Estos circulitos que les hago es para que les resulte más fácil recordar la fórmula. Veamos un ejemplito. Este ejemplo lo saqué de Cognity, se darán cuenta por cómo son los gráficos. Dice, the glass pyramid of the Louvre Museum in Paris is a square-based pyramid. Each side is a triangle with the following dimensions. Me da esta información. 66 grados, me dice que el triángulo es isósceles. Acuérdense que estas dos rayitas me implican que esos dos lados son iguales. Y me da este ángulo, este lado y este lado. ¿Qué pasa? Para yo poder utilizar, como recuerdan acá, la fórmula necesito lado, lado y el ángulo comprendido entre ellos. Con lo cual, lo primero que yo necesitaría para poder usar la fórmula del área es este ángulo. Pero este ángulo es igual a este ángulo, o sea que si esto es X, esto es X. ¿Cómo averiguo esa X? Yo sé que 180 menos 66 va a ser la suma de estos dos, o sea que si yo hago 180 menos 66 dividido 2, me va a dar cada uno de los ángulos de abajo. O sea que esos ángulos, que yo ahí les había puesto X, que lo voy a borrar, miden 57 grados cada uno. Como ya tengo esto, ahora sí, este lo voy a borrar porque no me sirve, tengo lado, lado y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, el resultado acá me pide calculate the area, el resultado para el área del triángulo dice que el área va a ser igual a lado por el seno del ángulo comprendido, todo eso dividido 2. O sea que vamos a hacer 32.2
multiplicado por 35, multiplicado por el seno de 57, todo eso dividido 2. Cuando hacemos esta cuenta, obviamente que la hacemos en la calculadora, 32.2 multiplicado por 35, multiplicado por el seno de 57, todo eso dividido 2 me da que el área de ese triangulito es 472,59. Y de esta manera es que aplicamos esta fórmula. Siempre recordar que necesito lado, lado y el ángulo que forman esos dos lados.